encontramos el que aparece en la pizarra o en la pantalla. Y él claramente dice que estudiar sin pensar es tan inútil como pensar sin estudiar. Y la reflexión aquí básicamente es que debemos ser analíticos, debemos ser críticos y debemos, sobre todo, de una manera, no solo es de leer y estudiar, sino que aparte de leer y estudiar, eso implica reflexionar sobre lo que uno está estudiando, sobre lo que uno está leyendo. Y por supuesto en el curso, precisamente por eso es que nos preocupamos de cierto modo en cuestiones prácticas, para que no es suficiente solo la teoría y estudiar textos o estudiar las leyes, sino también esto implica analizar. Y como dice Confucio, estudiar sin pensar es tan inútil como pensar sin estudiar. Por eso es que en las cuestiones prácticas se les requiere que emitan un razonamiento, una argumentación, porque eso permite conocer criterios, permite conocer habilidades y destrezas en cuanto al análisis y a los fundamentos y argumentos que se puedan plasmar en los casos cuando se les pregunta determinado tema sobre los cuales tienen que analizar, y no solo analizar, sino razonar y exponer su criterio, su pensamiento en relación a lo que se está interrogando. Y el día martes, que digamos podría ser la penúltima clase antes de nuestro examen, vamos a dar la información del examen y también sobre las deficiencias que encontramos en el primer parcial para comentarlas sin que eso implique, digamos, no valorar o reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes en el examen, sino que es para mejorar y evitar cometer los mismos errores en el próximo examen. Bien, hoy nos corresponde abordar el tema en la primera fase, la primera etapa o el primer procedimiento, como también se le denomina, del proceso penal guatemalteco. Y digamos, la primera fase, la primera etapa del proceso penal es, o como comúnmente el código lo denomina, el procedimiento preparatorio. El procedimiento preparatorio también es conocido como instrucción-investigación. Y es que el procedimiento preparatorio en sí es la investigación que desarrolla el Ministerio Público en los delitos de acción pública. Y por eso también se recibe el nombre de instrucción o investigación. Y su fundamento legal lo encontramos a partir del artículo 309 al 331. Es decir, el Código Procesal Penal, en virtud de tratarse de uno de las fases del proceso importantes, le da una atención especial al regularlo en diferentes artículos del Código Procesal Penal. Entonces, definitivamente, en primer lugar, podemos decir que el procedimiento preparatorio es la primera etapa o la primera fase del proceso penal guatemalteco. Y, como les decía, puede denominarse etapa preparatoria, procedimiento preparatorio, instrucción o investigación. Instrucción porque a través de esta fase procesal se instruyen actuaciones, se instruyen diligencias, se instruyen una serie de acontecimientos procesales que van a estructurar en un momento dado ese proceso penal. Y por supuesto la investigación, pues obviamente al tener noticia de un hecho punible, el Ministerio Público tiene la obligación constitucional y legal de iniciar inmediatamente la investigación. Entonces, ¿qué será la etapa? ¿Cómo podemos definir la etapa preparatoria? Pues podrán existir una cantidad de definiciones en torno a esta fase procesal. Sin embargo, en la presentación, pues abordamos dos definiciones que prácticamente matizan o encierran el contenido de esa primera fase procesal. Y claramente se dice que
la etapa o el procedimiento preparatorio es la investigación realizada por el Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional, que tiene como finalidad recabar los medios de investigación útiles, necesarios y pertinentes para preparar y fundamentar los actos conclusivos que el ente acusador presentará al juez contralor de la investigación. En términos prácticos, la etapa preparatoria, pues definitivamente es la investigación que desarrolla el Ministerio Público. Decía inicialmente que a partir del momento en que el Ministerio Público conoce de una denuncia presentada por la víctima o cualquier persona o ciudadano, o de oficio tenga conocimiento de un hecho punible de acción pública, debe proceder o iniciar inmediatamente esa investigación. ¿Y cuál es la finalidad de la investigación? ¿O por qué el Ministerio Público a la Constitución, en el artículo 251 y en el Código Procesal Penal y su ley orgánica le asignan esa atribución o esa función de investigar? Pues con el sistema acusatorio vigente a partir de 1994, el Ministerio Público asume la investigación de hechos delictivos de acción pública. Antes del 94, esa función la tenían los jueces penales o los tribunales o juzgados penales con el sistema inquisitivo. Era una función estrictamente asignada a los órganos jurisdiccionales, pero con el advenimiento del sistema acusatorio y la implementación del Código Procesal Penal, prácticamente esa función, de acuerdo al artículo 251 de la Constitución, se le asigna ahora con exclusividad al Ministerio Público. ¿Y cuál es la función de esa investigación? Pues sencillamente a través de la investigación el Ministerio Público va a recolectar, el Ministerio Público va, podríamos decir, a acumular, va a tratar de obtener todos los medios de investigación para estructurar, no solo, digamos, esos medios de investigación, no solo para determinar la existencia del hecho punible, sino también para determinar la responsabilidad y participación penal de la persona a quien se le está atribuyendo ese hecho punible. Además, las formas, modo y lugar de cómo ocurrió, cómo aconteció ese hecho delictivo. Entonces, la finalidad de la investigación, como se señala, es obtener, es recolectar, buscar todos los medios de investigación, como dice la definición, útiles, necesarios y pertinentes para preparar y fundamentar los actos conclusivos que el ente acusador presentará al juez contralor de la investigación. ¿Por qué es que se dice que la investigación pretende la recolección de medios de investigación útiles? Definitivamente porque no puede recolectarse medios de investigación que no van a ser útiles, que no van a ser, digamos, indispensables, o para usar un término tan común, que no van a servir de nada para la investigación. Eso implicaría invertir recursos, invertir tiempo, invertir una serie de factores en la obtención de medios de investigación que al final no van a tener ninguna incidencia en la investigación del hecho delictivo. Por eso es que se dice que se debe recolectar medios de investigación útiles, que puedan utilizarse en un momento dado para fortalecer la tesis acusatoria del Ministerio Público o para sostener el caso que el Ministerio Público en un momento dado presente al juez contralor de la investigación. ¿Y por qué necesarios? Aparte de ser útiles, deben ser necesarios porque son los medios de investigación que no pueden dejar de existir para fortalecer, para fundamentar, para respaldar la investigación o el caso que el Ministerio Público está investigando. Y pertinentes porque deben tener relación, deben tener una vinculación con el hecho delictivo que se está investigando. Y
¿Cuál va a ser la finalidad de obtener esos medios de investigación? Pues como la definición lo establece, para fundamentar los actos conclusivos que el ente acusador presentará al juez contralor de la investigación. En un momentito vamos a ver qué son los actos conclusivos y cuáles son los actos conclusivos que el Ministerio Público debe presentar al concluir su investigación. Hablemos, por ejemplo, adelantándonos un poco. El Ministerio Público inicia la investigación de un hecho punible, recolecta todos los medios de investigación. Esos medios de investigación pueden ser testimoniales, pueden ser documentales, pueden ser periciales, pueden ser científicos, puede ser prueba material, es decir, cualquier medio probatorio obtenido de conformidad con la ley que sea útil, necesario y pertinente al caso que el Ministerio Público, a la teoría del caso del Ministerio Público. Imaginémonos que el Ministerio Público inicia la investigación del delito de asesinato y ya recolectó testigos, documentos, peritajes, prueba documental, prueba pericial, etcétera. Entonces, al concluir su investigación, tendrá que plantearle al juez un acto conclusivo. Pensemos en que el Ministerio Público en su investigación logró recolectar elementos o medios de investigación suficientes, convincentes y fehacientes que vinculan, que relacionan al sindicado con el hecho delictivo. Entonces presentará una acusación y esa acusación que presente el ministerio al juez contralor pues va a ir respaldada, va a ir fortalecida, va a ir fundamentada con esos medios de investigación que el Ministerio Público va a presentar. Por eso se dice que es la investigación lo que pretende es que el Ministerio Público, al momento de tomar una decisión en relación al hecho que está investigando, decide al final de concluir su investigación qué acto conclusivo va a presentar. Si no hay elementos suficientes que vinculen al imputado con el caso o el proceso penal, pues no podrá presentar acusación, podrá presentar un sobreseimiento a favor del imputado y lo vamos a explicar en un momento. Entonces, la investigación, esa finalidad conlleva la búsqueda, la obtención, la recolección de todos los medios de investigación para que el Ministerio Público fundamente su teoría del caso, logre probar su tesis acusatoria en un juicio o en un debate. ¿Con qué? Con esos medios de investigación que logró obtener durante su investigación. En la segunda definición se dice que es la etapa inicial del proceso penal, que designa la actividad de búsqueda de elementos probatorios para establecer la necesidad o no de formular acusación contra persona o personas determinadas por la comisión de un hecho criminal. Esta definición, pues como aparece en la presentación, su autor es el doctor César Barrientos Pecer, un gran jurista guatemalteco que fue coautor del Código Procesal Penal vigente. Y no solo coautor del Código Procesal Penal, sino escribió varios textos en relación al sistema acusatorio y que lamentablemente pues ya falleció trágicamente. Pero él fue uno de los artífices del sistema acusatorio que hoy en día rige el sistema de justicia penal en Guatemala y pues en los textos que él escribió, al referirse a la etapa preparatoria, pues sencillamente indica que es la etapa inicial del proceso penal, ¿ya? Y pues como dice este autor, que en paz descanse, dice hechos probatorios para establecer la necesidad o no de formular una acusación contra persona o personas determinadas por la comisión de un hecho criminal. Entonces, que quede claro y bien establecido que la etapa preparatoria concretamente es la investigación que desarrolla el Ministerio Público y que esa investigación es fiscalizada, es controlada por un juez de primera instancia penal. Por eso se habla aquí de juez contralor de la investigación, porque la función del juez contralor de la investigación es fiscalizar que el Ministerio Público en el desarrollo de su investigación no vulnere,
no transgreda, no viole derechos fundamentales de las partes o garantías constitucionales de los sujetos procesales. Por eso se le llama también juez de garantías, porque es el juez que va a fungir como árbitro, como fiscalizador de esa investigación que desarrolla el Ministerio Público. Es decir, si el juez determina que en la investigación el Ministerio Público incurre en arbitrariedad, en vulneración de la ley, de la Constitución o de las leyes del país, pues tendrá que deducir responsabilidades al fiscal o al funcionario ministerial que incurra en esas violaciones. ¿Preguntas hasta ahorita, compañeros? Todo bien, Lic. Bueno, entonces continuamos. ¿Y qué puntos, digamos, la etapa preparatoria, qué puntos o aspectos importantes se desarrollan en esta fase del proceso? Pues concretamente los que establece el artículo 5 y el artículo 309 del Código Procesal Penal. El artículo 5 se refiere a los fines del proceso. Si lo vemos rápidamente, alguien que por favor dé lectura al artículo 5 del Código Procesal Penal. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Muchas gracias. Entonces, la investigación tiene como fines los que establece el artículo 5. A través de la investigación se va a establecer la existencia del hecho delictivo. Si hablamos de un asesinato, pues tendrá que establecer si en efecto existe una persona a quien se le privó de la vida, si existe una persona quien provocó esa privación de vida, si existe, digamos, medios de investigación que vinculen a esa persona en la comisión de ese hecho punible que se le está atribuyendo, si existe un lugar, modo, forma, etcétera, en donde se cometió ese hecho delictivo, etcétera, etcétera. Y pues por supuesto luego, digamos, a través de un debido proceso en donde se garantice los derechos fundamentales de las partes, pues el Ministerio Público realizará esa investigación. Ahora, con relación al artículo 5, también podemos encontrar en el artículo 309, que es a partir de ahí es donde arranca, por decirlo tan comúnmente, o donde inicia el proceso en la etapa preparatoria. Veamos el artículo 309. Objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. ¿Sigo? El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. Muchas gracias. Pues correlacionando esos dos preceptos normativos, podemos determinar entonces que
la etapa preparatoria tiene como, aparte de la investigación, pues definitivamente lograr establecer en un momento dado los fines de ese proceso penal. No solo la existencia del delito, la participación del imputado, todo el desarrollo del proceso para concluir en una sentencia y luego ejecutar esa sentencia. Entonces, como pueden apreciar ustedes, tanto el artículo 5 como el 309 establecen los presupuestos fundamentales que debe el Ministerio Público satisfacer o cumplir en su investigación, cumplir con esos fines del proceso. Dentro del desarrollo de la etapa preparatoria, existen autorizaciones, como decimos en la presentación, autorizaciones judiciales que afectan garantías procesales, derechos individuales o bienes garantizados en la Constitución de la República y otras leyes. ¿Y en qué consiste esto? Digamos, este numeral segundo o 2. Durante la investigación, el Ministerio Público, como decíamos, tiene que recolectar medios de investigación. Pueden ser documentos, que pueden ser peritajes o testimoniales, o realizar cualquier otra diligencia. Pensemos que en su investigación el Ministerio Público está prácticamente tratando de determinar, imaginémonos que el imputado aún no ha sido aprehendido o no aún ha sido detenido, y el Ministerio Público en su investigación logra establecer que el imputado o el sindicado se encuentra oculto en una residencia. El Ministerio Público no podría ir a esa residencia donde se encuentra el imputado y sustraerlo, aun y cuando tenga evidencias que vinculen y relacionen al sindicado con el hecho delictivo y que se presuma su participación en el mismo. No puede el Ministerio Público ir a esa residencia, incursionar en la misma y sustraer de ella al imputado. ¿Qué tendría que hacer ahí el Ministerio Público para poder sustraer al imputado del interior de esa residencia o del lugar donde se encuentre? Tener una orden judicial, licenciado. Sí, ¿una orden judicial de qué? Solicitar una orden de allanamiento. De allanamiento, muy bien, o registro de domicilio. Claro, y ahí hay una autorización judicial para practicar esa diligencia, porque está prácticamente en juego la libertad de la persona, que es una garantía constitucional. Y está en juego también la intimidad del domicilio o de la vivienda de la persona donde se encuentre oculto el sujeto. Entonces, para poder en un momento dado afectar esas garantías tuteladas en la Constitución, es imperativo que el Ministerio Público en su investigación tenga que acudir, tenga que recurrir al juez que controla la investigación para que él autorice la práctica de esas diligencias. Entonces ahí encontramos lo que señala el numeral 2, que dice autorizaciones judiciales que afectan garantías procesales, derechos individuales o bienes garantizados en la Constitución de la República. Otro ejemplo podría ser que el Ministerio Público en su investigación logró recolectar ya medios de investigación que hagan creer o presumir que el imputado participó en el hecho delictivo. Y el Ministerio Público entonces, para relacionar formalmente al procesado o al imputado al proceso penal, imaginémonos que el Ministerio Público ya en su investigación tenga 2 testigos presenciales que se indican al imputado de haber cometido el hecho delictivo. Tiene documentos que relacionan al imputado con el hecho, tiene peritajes, tiene prueba material. Sin embargo, el imputado está en libertad. ¿Y qué requiere el Ministerio Público para poder privar de libertad a esa persona? ¿Será que el Ministerio Público, con los medios de investigación que tiene y que relacionan al imputado con el hecho punible, el Ministerio Público podrá ir a prenderlo o detenerlo
Deberá solicitar la autorización judicial para una orden de aprehensión. Tendrá que pedir una orden judicial para que el juez, luego del análisis de los medios de investigación que presente el Ministerio Público y los argumentos que exponga en la audiencia oral respectiva, el juez decida si procede o no la orden de detención. Si el juez decide que procede, la autoriza. Entonces ahí hay una autorización judicial en donde se va a restringir una garantía constitucional del imputado, que es la libertad. Y así podríamos mencionar una serie de ejemplos, o como también dice el numeral 2, o bienes garantizados en la Constitución. Imaginémonos que en un momento dado en proceso penal se está también tramitando la reparación digna. También se puede entonces pedir autorización del juez para que decrete embargo sobre cuentas bancarias, sobre bienes o secuestro de bienes, etcétera, etcétera. A eso se refiere el numeral 2 cuando dice autorizaciones judiciales. ¿Por qué? Porque son diligencias que por sí no puede realizar ni la policía ni el Ministerio Público, sino que requieren autorización judicial. Por supuesto, no toda la investigación, en toda la investigación es necesaria la autorización judicial, solo en aquellos casos en donde se va a afectar garantías o derechos individuales. Recordemos que las garantías constitucionales o derechos individuales no son absolutos, sino pueden ser limitados de conformidad con la ley. Y en los ejemplos citados, pues podemos evidenciar cómo a través de una orden judicial y a través de la investigación se puede limitar el ejercicio de esos derechos fundamentales. Pueden haber incidentes también. En el desarrollo del proceso penal pueden ocurrir una serie de incidentes, como los que hemos visto en las clases anteriores. Pueden haber recusaciones, pueden haber excusas, pueden haber planteamientos de excepciones, pueden haber planteamientos de inhibitorias, de declinatorias, obstáculos a la persecución penal. Todos esos aspectos se refieren a los incidentes, es decir, todas aquellas circunstancias legales que acontecen durante el desarrollo del proceso penal, como los que yo cité. ¿Ya? Esos son los incidentes, es decir, todos aquellos acontecimientos jurídico-procesales que surgen y que se practican o desarrollan durante la prosecución o hilación de ese proceso penal. También en el proceso penal se puede hablar de anticipos de prueba. Y el artículo 317, 318, 348 del Código Procesal Penal se refieren al anticipo de prueba. ¿Y qué es el anticipo de prueba? Pues, como su nombre lo denomina, acá no establecimos una definición de lo que es el anticipo de prueba, pero por favor, si tienen lapicero y hojas a la mano, o pues si se lo pueden grabar en el disco duro, mejor todavía. Una definición de lo que es un anticipo de prueba, dado que nuestro Código Procesal Penal no define lo que es el anticipo de prueba. Sin embargo, pues podemos decir que el anticipo de prueba, pueden anotar, por favor, en una definición, porque hay tantas definiciones del anticipo de prueba, y vamos a explicar con ejemplos por qué es que el Código Procesal Penal técnicamente le denomina anticipo de prueba. Sin embargo, como una definición muy simple, podemos decir que el anticipo de prueba es un medio de comprobación, que decía que es un medio de comprobación que por ser un acto definitivo e irreproductible, decía que por ser un acto definitivo e irreproductible, se practica en una etapa procesal, se practica o se diligencia, como ustedes quieran, en una etapa procesal distinta
distinta a la del debate o juicio oral y público. ¿Ya? Adquiriendo valor jurídico probatorio, para probar, al valor jurídico probatorio para fundamentar posteriormente la sentencia. ¿Anotaron, compañeros? Sí, Sí, gracias. Bueno, Sí, licenciado. la naturaleza jurídica del anticipo de prueba es que es excepcional. O sea, tiene como naturaleza jurídica que es excepcional, porque solo en casos expresamente señalados en la ley puede cobrar vigencia el anticipo de prueba. Decía que su característica o su naturaleza jurídica es que es excepcional. ¿Por qué es excepcional? Porque solo en casos expresamente señalados en la ley puede solicitarse y practicarse un anticipo de prueba. Y también, digamos, se habla de que el anticipo de prueba también tiene como característica de que es excepcional, al igual que su naturaleza jurídica, ¿verdad? Y también tiene como característica, como la definición lo dice. Licenciado, buenas noches, disculpe la molestia, yo no sé si ya cambió de diapositiva porque que se quedó por procedimiento preparatorio. ¿Cómo? No sé si ya cambió de diapositiva, licenciado, porque... No, estamos en la número 4, estamos. Ah, bueno, muchas gracias. Es que estoy explicando el anticipo de prueba. Perfecto, gracias, licenciado. Y luego, pues, encontramos, decía yo, que como característica que también es excepcional, que es un acto definitivo. Y también, pues, ya básicamente esas dos características. Y que otra es que es irreproductible. Es decir, que no se puede repetir en idénticas condiciones. Antes de ver los artículos que se refieren al anticipo de prueba, el 317, 318, 348, vamos a explicar así de una manera muy práctica, con un ejemplo, digamos, lo que es un anticipo de prueba. Aunque el Código Procesal Penal en el artículo 317 específicamente señala qué diligencias o qué actuaciones deben realizarse en el anticipo de prueba. Por ejemplo, imaginémonos que, digamos, un testigo presencial, valga la redundancia, tuvo conocimiento de forma directa y personal de un hecho delictivo. Pero ese testigo es extranjero y solo está de paso por Guatemala, y que definitivamente al momento en que se desarrolle el juicio oral y público o el debate, lo más probable es que esa persona, porque solo está de paso por el país, no vaya a estar presente cuando el juicio oral y público se desarrolle o se realice. Y su declaración definitivamente es importante porque es un testigo presencial y no va a poder declarar en el debate porque no va a estar en el país. Entonces, el Ministerio Público, para garantizar la declaración de ese testigo, puede pedirle al juez una diligencia de anticipo de prueba para que ese testigo pueda ser oído en la fase preparatoria. Porque no puede declarar, no va a poder declarar en el debate oral y público porque solo está de paso por Guatemala. Y la investigación está comenzando y el debate oral y público posiblemente se realizará en un año o más. Pues como están las cosas, pues pensemos que se llevaría un año o mínimo unos 8 o 6 meses.
y el testigo está de paso por Guatemala y se iría del país en unos 2 o 3 días. Entonces, se puede recibir la declaración de ese testigo en la fase preparatoria para luego introducir esa declaración en el debate y como prueba. ¿Y por qué es que se llama anticipo de prueba? Porque de acuerdo al sistema acusatorio y de acuerdo al Código Procesal Penal, la prueba se produce en el debate. La prueba se fiscaliza, se discute, se valora en el juicio oral y público. ¿Ya? Se dice que solo en el juicio oral y público se diligencia la prueba. Por eso es que se llama anticipo de prueba, porque se practica o se realiza en una fase que no es la idónea para recibir prueba. Y por eso es que se denomina anticipo de prueba, porque esa diligencia va a adquirir la categoría de prueba para ser introducida en el juicio oral y público cuando este se desarrolle. Pensemos también en otro caso en donde, digamos, la víctima, se encuentra en un grave estado de salud y de acuerdo a los informes médicos forenses, su, digamos, expectativas o posibilidades de vida son muy remotas o muy pocas, y que lo más probable es que cuando el juicio oral y público se desarrolle, posiblemente la víctima ya no exista físicamente, es decir, fallezca. Entonces el Ministerio Público puede pedir que se practique su declaración de víctima como un anticipo de prueba, para que posteriormente, al desarrollarse el debate, se presente esa declaración como prueba y tenga valor. Otro ejemplo que se da comúnmente en la práctica es en los delitos contra la narcoactividad. En los delitos contra la narcoactividad, cuando hay decomiso de grandes cantidades de drogas, cocaína, marihuana, heroína, droga sintética, etcétera, generalmente el análisis toxicológico y la incineración de la droga se hace en la fase preparatoria antes del debate. Y se hace como ese análisis y esa incineración de droga se hace como anticipo de prueba. ¿Y por qué es que se hace como anticipo de prueba? Primero, porque la experiencia ha demostrado que una droga no puede estar, sobre todo si son grandes cantidades, no puede, digamos, existir el riesgo de estar almacenada en bodegas o en otros lugares durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que esa droga pueda ser cambiada, que esa droga pueda ser sustraída o recuperada por los cárteles de la droga y que pueda ser adulterada, etcétera, etcétera. Imaginemos que cambien la cocaína por maicena o por otra sustancia que no sea la droga incautada. Entonces, para no arriesgarse a que esa droga pueda ser sustraída, alterada o recuperada, pues se hace como anticipo de prueba, se hace esa diligencia de incineración y análisis de la droga. Entonces, en eso consiste el anticipo de prueba. Por eso es que se denomina anticipo de prueba, porque digamos lo común. Por eso también se dice que tiene un carácter excepcional. Por ejemplo, en las declaraciones de testigos, el ejemplo que yo les ponía del extranjero, pues es una situación excepcional, porque no va a estar en el país cuando el debate se realice. En cambio, en otras cuestiones, declaraciones testimoniales, pues esas declaraciones como prueba se realizan en el debate, porque no tienen la característica de ser excepcionales. Y
ahora no sé si ahí quedó claro, compañeros, o hay alguna duda con relación al anticipo de prueba. Nítido, Lic. Bueno, gracias. Bien, ahora veamos los requisitos que exige el Código Procesal Penal en los artículos señalados en la presentación para que se dé un anticipo de prueba. Por favor, alguien que le dé lectura al artículo 317. Artículo 317. ¿Completo, licenciado? Perdón. Por favor. Artículo 317. Actos jurisdiccionales. Anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no puedan ser reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá hacerlo durante el debate. El Ministerio Público, a cualquiera de las partes, requerirá al juez que controla la investigación que lo realice. El juez practicará el acto si lo considera admisible formalmente, citando a todas las partes, los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto de su intervención en el debate. El imputado que estuviere detenido será representado por su defensor, salvo que pidiere intervenir personalmente. Si por naturaleza del acto la citación anticipada hiciere temer la pérdida de elementos de prueba, el juez practicará la citación de las partes a manera de evitar este peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas a ellas. En ningún caso el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. Cuando se tema por la vida y o integridad física del testigo, se tomará su declaración testimonial como anticipo de prueba, por videoconferencia u otro medio electrónico, con la presencia del abogado defensor designado por el imputado y, en su defecto, por el que designe la defensa pública penal. Y en caso de no existir imputado, igualmente se hará comparecer a un defensor público o de oficio, para garantizar la legalidad de la declaración testimonial en esta forma. Asimismo, comparecerá en este acto probatorio anticipado el fiscal del caso, el querellante adhesivo, si lo hubiere, y dicho acto será presidido personalmente por el juez del proceso. Muchas gracias. Bien, el artículo 317 claramente establece qué requisitos debe satisfacerse para que se dé el anticipo de prueba. Pero también él hace excepciones. Por ejemplo, en el caso de un testigo que esté amenazado o que peligre su vida, etcétera, pues podrá declarar por videoconferencias o cualquier otro medio electrónico. Y esa declaración pues se presenta en el juicio oral o en el debate como prueba. Y algo importante que regula el artículo 317 es que el anticipo de prueba tiene que hacerse con la presencia de todos los sujetos procesales. Incluso, pues la ley permite que esté presente el imputado, y si está detenido, pues, y si él, no obstante estar detenido y quiere estar presente en esa diligencia, pues lo solicitará y el juez lo autorizará. Pero si no lo solicita, pues, él va a estar representado por su abogado defensor. Y pues claramente ahí encontramos los requisitos y también el artículo 317 establece las características ahí, que habla de que es un acto definitivo, que irreproductible, etcétera, etcétera. Y algo importante es lo que señala el artículo 318, que habla de en casos de urgencia, que cuando sean casos de urgencia, dice cuando se ignore quién ha de ser el imputado o cuando alguno de los actos previstos en el artículo anterior sea de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir verbalmente la intervención del juez y éste practicará el acto con prescindencia de las citaciones previstas en el artículo anterior, designando un defensor de oficio para que controle el acto. En casos de urgencia, pues
que es una situación excepcional también, aquí varía la situación porque se pueden, digamos, designar a un abogado defensor de oficio para que presencie la legalidad de la diligencia. Y así, en otros aspectos, el artículo 318 se refiere a casos de urgencia. Ahora, el 348 se refiere a que el anticipo de prueba también se puede pedir en la fase ya de preparación del debate, si por alguna circunstancia no se pudo realizar en la etapa preparatoria. Y el artículo 348 dice que aún en la etapa de preparación del debate, es decir, antes del debate, se puede solicitar un anticipo de prueba. ¿Dudas, compañeros? Bien. Licenciado, perdone. Licenciado, En el código que tengo yo, hasta abajo dice, en este caso se observará lo requerido por los artículos 218 bis y 218 ter. Eso es en el artículo 17. Así es. Así es. Este párrafo lo adicionó el artículo 24 del decreto 79 y 97, que fue una reforma que sufrió el Código Procesal en ese año. Sí, Lic, es que había creído que tenía el código. Mire, eso les decía yo, que hay que tener cuidado en las leyes que se adquieren, porque hay códigos que no están actualizados. Entonces hay que ver que estén actualizados. Bien, la etapa... Lic, perdone. Buenas noches. Sí, diga. Con respecto a este tema del artículo 317. 317. Sí, 317 en el segundo párrafo donde dice que el juez practicará el acto. O sea, tiene que estar citando a todas las partes, los defensores y contratarios, pero también el imputado puede estar presente o no, ¿verdad? En este caso. Ajá, si él quiere, si él estando detenido y él quiere estar presente, pues lo pedirá para que esté presente en la diligencia. Pero él estando privado de libertad y no lo requiere, pues su abogado defensor lo va a representar. Entiendo. Gracias. Mano. licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que me queda la duda aquí donde dice, precisamente en el artículo 317, dice que el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria. ¿A qué se refiere? Ya. Esto más que todo lo establece la ley para evitar que se desnaturalice la función del anticipo de prueba. Es decir, que no se vaya, que como ocurrió al inicio del Código Procesal Penal, que al inicio del Código Procesal Penal se pedían declaraciones de testigos como anticipo de pruebas sin que los casos fueran excepcionales. Entonces, lo que ese párrafo señala dice, en ningún caso el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. Es decir, que el juez no debe autorizar la práctica de diligencias de anticipo de pruebas cuando no sean excepcionales y evitando pues formar expedientes en ese sentido. ¿Ya? Como le decía, al principio lo que ocurrió es que había declaraciones de testigos o cualquier otra diligencia que no eran ni excepcionales, sino que podían presentarse en el debate, pero, digamos, el Ministerio Público o el abogado defensor empezaron a requerirle al juez diligencias de anticipo de pruebas sin que realmente fueran casos excepcionales o que no se pudieran presentar en el debate. Entonces, lo que la ley señala es que el juez debe fiscalizar que en realidad, para que él autorice un anticipo de prueba, tiene que reunir las características de excepcionabilidad y la que no pueda reproducirse en el debate. A eso se refiere. Quiere decir que el juez no esté autorizando diligencias de anticipo de prueba innecesariamente, formando expedientes de esa naturaleza sin que la diligencia
realmente revista los caracteres de un anticipo de prueba. Gracias, Alex. Muy amable. Bien, ahora entonces decíamos que el numeral 5 dice que la etapa de investigación o la etapa preparatoria tiene un plazo y lo regula el artículo 323, 324, 324 bis del Código Procesal Penal. Entonces, ¿y qué actos conclusivos puede presentar el Ministerio Público? Ahí vamos a explicar rápidamente los plazos de la etapa preparatoria o la etapa de investigación. ¿Qué actos conclusivos puede o debe presentar el Ministerio Público al concluir su investigación o al concluir la etapa preparatoria? En primer lugar, puede presentar solicitud de apertura a juicio y formulación de acusación. Eso lo vamos a explicar, cada uno de estos temas los vamos a explicar más adelante. Perdón. Ahorita solo estamos enumerando o estamos haciendo una clasificación de los actos conclusivos que el Ministerio Público puede presentar al concluir su investigación. Imaginémonos que el Ministerio Público concluye su investigación y al hacer el análisis del caso, el fiscal dice, bueno, tengo testigos, tengo documentos, tengo peritajes, tengo la prueba material que es el arma de fuego con que le dieron muerte a la víctima, pensemos en un homicidio o en un asesinato. Y con estos medios de investigación que yo tengo, puedo probar en el juicio oral y público la responsabilidad y participación penal del imputado o del acusado en el proceso, en el hecho delictivo. Y entonces decide formular la solicitud de apertura a juicio y acusa formalmente al procesado. Entonces ahí, al concluir su investigación, plantea la solicitud de apertura a juicio y formulación a acusación. Y pues eso se discutirá en la segunda fase del proceso, que es la etapa intermedia, que iniciaremos la próxima semana su discusión, y presenta la acusación para que el juez la analice, y si el juez decide que sí, hay elementos para el Ministerio Público tiene razón en la acusación que presentó, pues ya el juez en su momento lo acepta y el caso se va a juicio oral y público. Esto lo vamos a explicar más adelante. Solo estamos haciendo exponiendo rápidamente, en qué consiste una acusación. Cuando el Ministerio Público tenga elementos suficientes para ello. Luego también, si el Ministerio Público no cuenta con medios de investigación que vinculen al imputado en el delito, pues tendrá que pedir un sobreseimiento, es decir, el archivo del proceso a favor del imputado. Y pues tendrán que darse los requisitos que establece el artículo 328 y los efectos que señala el artículo 330. También puede pedir una clausura provisional, es decir, que el proceso penal provisional o temporalmente, podríamos decirle, sufre no continúa, sino que en tanto el Ministerio Público incorpore algunos medios de investigación que no pudo incorporar antes de que concluyera su investigación. Vamos a explicar también la clausura en su momento. Y también puede plantear el procedimiento abreviado. Es decir, ustedes han escuchado con frecuencia en los medios de comunicación cuando una persona acepta un procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado no es más que, la aceptación de los hechos. El acusado acepta haber participado en los hechos a cambio de que se le imponga una pena que no pase de 5 el delito. Y la pena la pide el Ministerio Público. Lo vamos a aplicar en este momento, pero lógicamente el procedimiento abreviado se denomina así jurídicamente porque no, en este tipo de lo que es un procedimiento específico o especial,
no se abordan todas las fases del proceso, no se llega a debate, porque pues, precisamente es un procedimiento breve, es un procedimiento corto, es un procedimiento difícil, pero la ley exige que se den requisitos. Prácticamente para que se dé un procedimiento abreviado tiene que haber una negociación técnica, una negociación jurídica, un acuerdo entre fiscal, diputado y juez. Digamos, son de los acuerdos que la ley permite que se dé entre juez, fiscal, defensor, imputado, para que se pueda aplicar el procedimiento abreviado. Lo vamos a explicar más adelante. Y también, si no se planteó antes de la etapa, digamos, durante la etapa preparatoria, una medida judicializadora como un criterio de oportunidad y la suspensión de la persecución penal, que también vamos a explicar en su momento, si no se hubiera pedido antes de concluir el procedimiento preparatorio, también se puede pedir al concluir esta fase procesal. Así lo establece el artículo 25 al 25, que es el criterio de oportunidad, y el artículo 27 al 31, que habla de la suspensión de la persecución penal. Bien, ahora veamos los plazos que estipula la ley y que tiene el Ministerio Público para concluir la acción. Vamos rápidamente al artículo 304. Buen provecho. Licenciado, disculpen, no sé si soy yo o se le escucha algo entrecortado. ¿Perdón? Eso iba a preguntar yo también. No escuché qué artículo mencionó. Sí, es cierto. El artículo 324, por favor. ¿Sí me escuchan? Ahorita sí, ya licenciado, pero anteriormente Es no. que alguien estaba haciendo ahí un sonido como de cubiertos o algo así. No, es que se le escuchaba como entrecortado a Bueno. usted. 324, por favor. 324. Artículo 324. Petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Muy bien. Entonces, para formular la acusación se requiere que el Ministerio Público tenga un fundamento serio. Y este fundamento serio implica contar con medios de investigación que respalden esta acusación. Y que, como decía anteriormente, lo que es la acusación, la apertura de juicio, sobreseimiento, clausura y procedimiento abreviado lo vamos a explicar cuando veamos cada uno de estos temas. Ahora veamos el artículo 324 bis. Alguien que le dé lectura, por favor. ¿Se escuchan, va? Artículo 324 bis. Control judicial. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para lo que proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Gracias, compañeros. En el segundo párrafo del artículo 324, en la última frase, por favor,
borren Consejo del Ministerio Público, porque de acuerdo a la ley orgánica actual o vigente, el Consejo del Ministerio Público ya no existe. Y como la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público del año 2016, obviamente el código del 1994, pues no, cuando se dio el código, pues en ese entonces existía el Consejo del Ministerio Público, hoy ya no existe. Entonces, por favor, omita la última oración en ese Consejo del Ministerio Público, porque ya no existe ese órgano colegiado. Bueno, entonces, ¿cuál es el plazo de duración de la etapa preparatoria, según el Código Procesal Penal y los artículos que leímos? Edgar. Licenciado. 3 meses. 3 meses, ¿cuándo? Exista prisión preventiva. Exista prisión, es decir, cuando esté privado de libertad el acusado. Es decir, si el acusado está preso, por decirlo comúnmente, el plazo de duración de la etapa preparatoria o de investigación es de 3 meses, que se empiezan a computar a partir de que se dicte el auto de prisión preventiva, que quede claro. 3 meses si está privado de libertad el acusado o el procesado, a partir de que se dicte el auto de prisión preventiva. Sí, Sandra, diga. Buenas noches, Lick. Mire, con una consulta, con lo que usted está diciendo es, por ejemplo, cuando la persona lo encuentra en un delito, es los tres meses que lleva de proceso para poder dar una sentencia, para que presente el Ministerio Público. No. Si una persona es detenida por un delito de asesinato y el juez, luego de escuchar su primera declaración, lo vincula al proceso mediante autoprocesamiento, como es un delito de asesinato, no goza de medida sustitutiva de acuerdo al artículo 264 del Código Procesal Penal, le dicta prisión preventiva. Imaginémonos que hoy el juez le dicta prisión preventiva al procesado. A partir de hoy, el Ministerio Público tiene 3 meses para concluir su investigación, porque está detenida la persona. No sé si quedó claro. Sí, licenciado, una pregunta. Sí, licenciado. Mire, ¿y qué pasa cuando no se cumple ese plazo de 3 meses? Pues resulta los casos que han salido, los casos mediáticos de la corrupción, pasaron los 3 meses, ya llevan, no sé, en prisión preventiva llevan varios años y todavía no hay una solicitud de apertura a juicio ni... Exacto. Mire, lo que ocurre en estos casos es que el juez pide la prórroga de la prisión preventiva. ¿Ya? La regla general es que sea 3 meses. Pero en el caso, como usted plantea, en estos casos, debido a diferentes incidencias que se dan en el proceso por recusaciones, por excusas, por amparos, por etcétera, etcétera, va prolongando el tiempo. Entonces, en estos casos, cuando la persona está privada de libertad, el juez debe pedir a la Corte Suprema de Justicia que se pida que se haga prórroga, que se prorrogue el plazo de la prisión preventiva, porque si no habría ilegalidades o irregularidades, porque no se estaría cumpliendo con los plazos. Pero en estos casos se debe pedir prórroga de la prisión de libertad de la persona. Entonces, eso ocurre. Entonces, aparte de los 3 meses, ¿qué otro plazo regula la ley? Licenciado, perdone, fíjese que no le escuché muy bien esa parte que estaban hablando ahorita porque se escucha muy como que muy lejos o entrecortado. Sí, es que está fallando el internet ahí por el sector donde yo vivo, me está ahí señalando que está irregular el internet. ¿Y ahorita sí me escucha bien? Fíjese que no, licenciado, sí se escucha bien entrecortado. Y a mí me surge una duda.
Dígame, ¿cuál es la duda? Por ejemplo, así como decía el compañero que ya pasó más de 3 meses, ¿qué pasaría? Un ejemplo, se está llevando todo el proceso, pero viene el Ministerio Público y necesita desistir del caso porque todas las pruebas correspondientes antes de llegar al debate, pues, por ejemplo, si fuera un asesinato como usted estaba planteando el caso y sale la prueba balística que con el 0 punto y algo, el 0.01, por ejemplo, un ejemplo, entonces ahí, exactamente, entonces, ¿qué pasa si viene el juez y dice, no, que yo no soy un juguete y el Ministerio Público pues ya no tiene cómo sustentar y la persona sigue en prisión porque entonces tuvieron que cambiar de juez y todo eso, y a todo eso pues se amplía el tiempo? ¿Qué pasaría con el imputado? ¿Este puede presentar alguna denuncia contra el Estado porque se le están violando sus derechos y porque no logran comprobar, pero ahí está todavía, como dijo el compañero, preso, ¿verdad?, de su libertad y bueno, están intentando probar algo que no existió o que no hizo? ¿Qué podría hacer ahí el imputado? Por eso decía, no sé, creo que por lo visto no escuchó lo que yo dije en su momento. ¿Sí me explica? Es que fíjese que no se le escucha, no se escucha lejos, como que está entrecortado. ¿Y ahorita? No, Lick. No sé si los compañeros se escuchan bien o soy yo. Yo sí lo escucho bien. Yo también escucho bien. Yo también. Sí se escucha. Bueno, entonces sería yo. Soy yo la que no se escucha bien. Bueno, pero ahí está hablando una compañera, está escribiendo que tampoco no escucha bien. Licenciado, conforme al otro plazo que me había preguntado, es el de 6 meses con medida sustitutiva, ¿verdad? Ahora ya no se escucha a nadie. Se salió de la reunión el IC, creo yo. ¿No será que se pasó más cerca de su internet? Se nos fue el IC. Bueno, yo creo que al parecer eso fue todo por hoy, joven. Se murió. Ya, gracias, licenciado Vinicio. Compañeros, ¿alguien entendió eso que yo le estaba planteando? Sí, compañera, lo que le indicaba que él había explicado con anterioridad que independientemente del plazo de 3 o 6 meses que se otorga al Ministerio Público para investigar, 3 meses si la persona está en prisión preventiva y 6 meses si tiene alguna medida. Entonces, al vencimiento de ese plazo, el Ministerio Público deberá presentar cualquiera de las acciones que se muestran en la diapositiva. Va a solicitar apertura de juicio, clausura, procedimiento abreviado, que él dijo que los iba a explicar más adelante. En el caso que usted presentaba, que la prueba balística es negativa, entonces el Ministerio Público está en la obligación de presentar un sobreseimiento. Pero, digamos, ahorita solo los puso él de manera de mencionar cuáles son las posibles salidas que tendría al vencimiento del plazo, pero ya más adelante en su momento, cuando veamos cada uno de estas instituciones, ya él va a explicar en qué consiste cada una y cómo debe realizarse. Ya comprendo, gracias. Gracias, compañero, porque es que sí se escuchaba entrecortado, al menos yo creo que era yo, entonces por eso es que no le escuché bien, medio se escuchaba y por eso es que me quedé. Conexión de lectura la noche
estaba así intermitente. Lo que pasa es que por rato se le escucha fluido y por rato se le escucha entrecortado. Pero ya con esto ya me lo aclaró. Gracias, compañerito. Que son diferentes criterios. Puede que, recuerda que no en todos los delitos va a haber prisión preventiva, porque hay delitos que son conmutables y hay delitos que quedan ligados al proceso por razones de cuantía. Entonces, por ejemplo, los accidentes de tránsito generalmente cuando solo son daños materiales o lesiones no le dan prisión preventiva a la persona. Y en prisión preventiva que hagan solamente que sean en flagrancia con un delito grave, homicidio. Sí, como es lo que él decía, va, que por asesinato, que ese no tiene medida sustitutiva, decía él, ¿verdad? Claro, todos los delitos que tengan una pena menor a 5 años, pues son susceptibles de medida. Y algunos, pues, por ejemplo, como en el caso de los delitos contra la mujer, que no se les otorga medida por la gravedad. Porque, por ejemplo, la ley de femicidio no permite que se otorgue medida. Primero, porque no cumple con el plazo de conmutabilidad. Y segundo, porque regularmente en el entorno familiar es donde está el agresor. Entonces, para evitar que esa persona siga siendo víctima de maltrato, no se le otorga medida. Pero son casos especiales. Por ejemplo, en casos donde dan medidas, te pueden dar arresto domiciliario con firma de libro, te pueden dar multa y te queda ligado a proceso. Por ejemplo, así como en el caso de Javes Meda, que atropelló a las estudiantes, a él le estaban pidiendo medida porque decían que él había actuado en un estado de emoción, que no sé qué, y que era un accidente de tránsito y tal, pero por la intencionalidad que vio el Ministerio Público fue que solicitó que no se le diera la medida por peligro de fuga. Ahí es donde sí, esos 6 meses. Ahora, por ejemplo, lo que tú estabas comentando de que se intente probar algo que no cometió, en primer lugar, pues de que el proceso es para probar lo que hiciste o no hiciste. Entonces, es decir que si en este caso, por ejemplo, la prueba balística dice que no es tu arma, no es tu arma, sencillo. Puedes demandar a la parte pidiente o al Ministerio Público. Feliz noche, compañeros. Creo que Alex se retiró de un agua. Gracias, Sí, compañeros. se ve que se me había abandonó ido la el reunión. internet. Al compañero que me estaba escuchando. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Noche, compañero. Noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Ya se fue la mayoría, pero bueno, Eric ya se estaba conectando para solo dar los últimos puntos, pero creo que ya la mayoría se salió, ¿verdad? Como se está grabando, tal vez sí puede entrar para terminar, compañero. Ahorita vamos a ver. Porfis, Javier, muchas gracias.
Bueno, está interesante el tema. Ahí les aconsejo que siempre pongan atención y vayan marcando todo eso, porque igual les va a servir para el otro semestre todo el procedimiento común. Elic ya no se va a poder conectar, entonces va a ser en la próxima clase. Ya les pasé las últimas 2 diapositivas, ¿verdad? Ahí las repasan. Gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Ahí espero que les vaya bien en los exámenes. Ahí se ponen pilas. Ya casi terminamos el año, entonces ya comienza el otro. A ver si regresamos presencial, va. Pero de lo contrario, échenle ganas y marquen siempre sus cuellos. No se confíen, por favor. Nos debería de ayudar con el laboratorio. Javier, disculpe una pregunta. Fíjese que en las presentaciones, las que son como moraditas, ahí solo venía una presentación, si no estoy mal, o no sé si yo tengo error en el PowerPoint, pero a mí solo me venía una presentación. Sí, es cierto. Sí. Si quieren me las reenvían, voy a ver qué pasó, porque sí, y se las mandé. Son las dos últimos 2 temas. Sí. Las que tienen como presentación morada. Ajá, de las últimas que mandé. Sí. Va, entonces voy a ver eso. Muy amable, Javier. Feliz noche. Va, está bueno, feliz noche, se cuidan. Bueno. Javier, disculpe. Sí, cuéntame. ¿Será que usted nos podría ayudar para resolver el laboratorio o más o menos? No, el martes lo vamos a resolver fijo. Bueno. Ajá, no se preocupen, pero sí repasen todas las diapositivas, los que ya les he remitido. Entonces, marquen siempre sus leyes, por favor, porque ahorita es procedimiento común y todo lo que hemos visto. Ok, bueno, gracias. Bueno, pues descansen. Feliz noche. Gracias.